Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Mesa, como podéis ver en vuestras pantallas. Hoy voy a estar con ustedes conversando un poquito sobre el tema de la gestión documental en la nube. Eh, yo soy la CMO de Atento y desde este momento sentiros libres de comentarme cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. La podéis hacer a través de nuestra herramienta del chat. También podéis levantar la mano si lo que queréis es hacer la pregunta en vivo y en directo. En ese caso, os abriremos los micrófonos para que podáis contarnos vuestras dudas o apreciaciones. Eh, ¿Cuál va a ser la dinámica del webinar? Bueno, pues en primer lugar vamos a revisar un poquillo, digamos, la evolución que han tenido las tecnologías cloud. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es mirar un poquito en relación directa con la gestión documental cuáles son los cambios que han habido que han ocurrido en los últimos años y, y también cuáles son las principales razones por las que los expertos del mercado dicen que está ocurriendo ese movimiento y también nosotros queremos dar lo que es la opinión de nuestros clientes y comentaros un poco el feedback que ellos nos dan y que nos explican por qué han tomado la decisión de tener una gestión documental totalmente cloud, ¿no? Entonces, básicamente ese va a ser, digamos, lo que es el contenido teórico de la presentación que me dispongo a haceros. Y después de esa presentación teórica vamos a ver rápidamente Atento en funcionamiento, vamos a ver el sistema, os voy a enseñar las principales funcionalidades muy brevemente y en ese momento daríamos por terminada prácticamente mi intervención y ya nos pondríamos a conversar un poquito, ¿no? A que me comentéis las dudas que tengáis, en fin, cualquier impresión que queráis compartir con nosotros y los asistentes. Eh, Pues vamos a dar comienzo. Entonces voy a comenzar con la presentación. Voy a quitar la cámara, ¿vale? Para evitar cualquier problema de lentitud que podamos tener. Entonces, nada, un saludito a todos y muchas gracias por venir y acompañarnos y damos inicio al webinar. Eh, Bueno, como os comentaba, el nombre de esta presentación es 5 razones para tener mi gestión documental en cloud. Ya os he explicado un poquito cuál es la dinámica que vamos a seguir. Vamos a dar inicio y quiero abrir esta presentación comentando un dato que acaba de salir este año en un informe de Forrester. Básicamente es que en unos 7 años vamos a pasar de 50 billones de dólares, lo que es, digamos, el valor del mercado de las aplicaciones cloud en general, a 191 billones, ¿vale? O sea que es un mercado totalmente en crecimiento y en expansión. Eh, ¿Por qué va a haber este crecimiento? Bueno, pues básicamente porque el 80% o la gran mayoría de los ejecutivos IT opinan que el cloud les va a ayudar, ¿vale? Que el cloud le va a aportar ventajas a su negocio. Concretamente, en ese mismo informe podemos encontrar una cifra bastante potente, ¿no? Y es que 4 de cada 5 ejecutivos de IT piensan que el cloud va a ser beneficioso para su negocio, sobre todo en materia de costes. Pero bueno, digamos que este crecimiento que vamos a experimentar ha sido un crecimiento que ha tardado un poquillo, ¿no? Porque a pesar de que ya en realidad hace bastante tiempo que las tecnologías cloud existen, la adopción ha sido relativamente lenta e incluso en muchos países pues todavía esta adopción no se lleva a cabo totalmente, ¿no? ¿Qué era principalmente lo que pasaba hace unos años? Bueno, pues en primer lugar, la gran preocupación de todo, digamos, el personal de informática y de tecnologías en las empresas,
pues tenían miedo a desaparecer. La manera en la que se planteó inicialmente el cloud, le decía, el mensaje que le daba era básicamente, bueno, si los sistemas, si el software que usa mi empresa va a estar fuera de mi empresa, ¿para qué me necesita mi empresa, no? La historia, el desarrollo del cloud ha probado que esta es una idea totalmente errónea, ¿no? Lo que pasa es que sí que ha cambiado un poquito el rol de digamos, los técnicos y los departamentos técnicos en general, ¿no? Ahora, la gran misión de esos departamentos técnicos, pues es coordinar los sistemas internos con los sistemas externos, ¿no? Es también averiguar, o sea, asesorar y tomar decisiones sobre dónde y con quién vamos a tener esos sistemas externos, ¿no? ¿Quién nos conviene más? ¿Quién está mejor preparado? Es un intermediario, el departamento de IT entre nuestra empresa y esos terceros, ¿no? Que están prestándonos servicios. Y por supuesto también un director de orquesta de todo ese movimiento de la empresa hacia el cloud, ¿no? Y hacia todos sus beneficios que representan. Bueno, otra de las situaciones que... bueno, y un dato interesante antes de pasar antes de dejar lo del miedo de los ejecutivos IT. Según datos también del mismo informe de Forrester, que en la diapositiva anterior tenéis la referencia, el cloud va a generar 7 millones de trabajos adicionales, ¿vale? Entonces, no solo los departamentos de IT no han desaparecido, sino que por el contrario se está generando más demanda de esos profesionales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por la simple razón de que hoy en día las empresas necesitan quien las asesore, ¿no? Bueno, otra de las razones por las que no se llegaba a cabo este movimiento masivo, ¿no? hacia las tecnologías cloud, pues era que había muchas dudas sobre legalidad, privacidad, en general, una serie de cuestiones que hacían que la gente tuviera miedo a mover su información al cloud, ¿no? En eso yo recuerdo mucho siempre algo que un compañero me decía, ¿no? ¿Dónde está más seguro tu dinero? ¿En el banco o debajo del colchón? Bueno, pues con las compañías prestadoras de servicios cloud pasa un poco lo mismo, ¿no? Esta gente invierte millones y millones y millones en seguridad, en tecnología de seguridad, de recuperación de datos, o sea, cantidades impensables para ser asumidas por un negocio como tal, ¿no? Entonces, cada vez al ver esa adopción y al ver esa inversión y al ver que el mercado cada vez se va moviendo lento pero seguro hacia esa modalidad cloud, todas esas preguntas pues se han ido resolviendo. Bueno, y sin contar, digamos, con el apoyo, digamos, institucional que ha tenido el movimiento cloud desde muchos gobiernos. Más adelante lo veremos. Otra cosa que creíamos hace unos años y en lo que estábamos equivocados era pensar que el cloud solo era para los pequeños, ¿no? O sea, las pymes eran quienes iban a liderar ese movimiento, quienes se iban a pasar totalmente al cloud, y las empresas grandes, las empresas mastodónticas o las empresas simplemente grandes y medianas, pues iban a mantener sus sistemas digamos, en el método tradicional, ¿no? Dentro de las 4 paredes de sus instalaciones y punto. Esto ha sido uno de los elementos quizás más sorprendentes, ¿no? Porque resulta que ahora se están moviendo presupuestos grandísimos en cloud, porque precisamente esas empresas grandes y medianas se han dado cuenta del valor del cloud y están moviendo parte o la totalidad de sus sistemas al mundo cloud, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué
¿qué cosas han hecho posible este cambio? Bueno, pues una serie de sucesos tecnológicos, políticos y legales en conjunto con que al final la racionalidad se ha impuesto. Vamos a revisar un poquito cada uno de estos elementos. Bueno, en primer lugar, algo que ha hecho, que ha generado muchos cambios en todo el tema del cloud, pues ha sido sucesos políticos que han acontecido. Por ejemplo, aquí en Europa, hace en 2010 más o menos, solo el 7% de los contratantes cloud eran europeos. El movimiento cloud estaba en desarrollo y en crecimiento en Estados Unidos. Pero en ese momento, creo que era George Bush quien estaba en el gobierno americano y decidió sacar una ley que se llamaba el Acto Patriótico, ¿no? Y básicamente lo que decía esa ley es que el gobierno americano pues tenía derecho y libertad para buscar en datos privados, ¿vale? En nombre de la seguridad, ¿no? ¿Esto qué hizo? Bueno, hizo que en cambio esas empresas europeas, por ese miedo a que en Estados Unidos sus datos no fueran privados, se movieron hacia clouds en Canadá y en Francia y en otros países de Europa, ¿vale? Luego también, por ejemplo, otros acontecimientos políticos que han generado, digamos, ese movimiento de que en Europa haya crecimiento del cloud es, por ejemplo, el caso famosísimo de Snowden, ¿no? De la filtración esta de las llamadas que se habían grabado, ¿no? Porque, pues, básicamente se vio, los usuarios cloud vieron que en Europa había una mayor mayor protección legal, digamos, de todo el tema de la privacidad que lo que se está moviendo en Estados Unidos. Y sin embargo, ahora en Estados Unidos se están haciendo grandes esfuerzos también para restringir un poquito ese tema que les ha dado tantos problemas, ¿no? En segundo lugar, otro tema que ha hecho realmente que haya un desarrollo continuado de estas tecnologías, pues ha sido básicamente el espaldarazo, ¿no? El respaldo que le han dado los gobiernos, ¿vale? Y las entidades públicas a todo el tema cloud. Por ejemplo, aquí en Europa hay un programa muy ambicioso que se trata de hacer que los negocios muevan, digamos, que se muevan en cloud. Y este programa es, como digo, muy ambicioso, tanto así que se espera que con este programa el PIB per cápita de los europeos se incremente en 160 billones de euros, ¿no? Y por último, y lo más importante, y en lo que nos vamos a enfocar más en este webinar, es en el tema de que al final lo que ha hecho que las empresas se muevan a las tecnologías cloud básicamente es que se han dado cuenta de los beneficios, que han analizado los riesgos y los pros y han pesado más los pros. Entonces, vamos a ahondar un poquito sobre eso. Aquí simplemente tenéis un cartel de lo del acto patriótico. Bueno, en cuanto a la gestión documental en sí, ¿por qué ha pasado ese movimiento, no? ¿Por qué la gestión documental ahora está en cloud? Bueno, para empezar, porque los principales proveedores de gestión documental están poniendo servicios cloud, ¿no? O sea, se han dado cuenta que hay ahí una oferta por resolver y la están llevando a los hechos, ¿no? Entonces, Alfresco, Nuxeo, en general hay una serie de big players en ese mercado que están ofreciendo servicios de gestión documental. Y otra razón más, por ejemplo, es que las propias, digamos, organismos que son referencia y que son quienes más saben de gestión documental, están diciendo, hey, es una buena opción, es una muy buena opción, de hecho. Entonces quería compartiros, por ejemplo, lo que la AIM opina sobre el cloud, ¿no? Bueno, básicamente
Ellos nos dicen que las implantaciones típicas in-house pues tienen una serie de problemas que el cloud ha venido a resolver, ¿no? El primero de esos problemas, pues que los costes de adquisición son bastante altos, ¿no? O sea, hay que realizar no solo un gasto importante en software, sino que además hay que realizar un gasto importante en hardware y en general una serie de gastos que hacen que, digamos, esos costes total de ownership sean bestiales, ¿no? Que como resultado de eso, bueno, pues tenemos que hay muchas empresas que no tienen el presupuesto necesario para tener gestión documental, ¿no? Una gestión documental en condiciones. Aparte de eso, bueno, pues tenemos que esas viejas implantaciones muchas veces son sistemas cerrados que terminan convirtiéndose en silos de información, que no permiten la colaboración, que no permiten el acceso remoto y que hacen realmente que todo vaya un poco en contra de lo que necesitamos ahora, ¿no? Que es precisamente que la gente esté en cualquier lugar y que sigan siendo eficientes, que sigan pudiendo acceder a sus documentos, que saquen partido de la información que tienen en ellos. En fin, me gusta mucho, por ejemplo, esto que ellos dicen de Less Uncomplicate ECM a través de Cloud Computing, ¿no? Básicamente, ellos lo que nos dicen, SM es una buena opción porque en lugar de que tú como empresa te pongas a desarrollar, a hacer el soporte, a arrancar tu propio sistema de gestión documental, y cuando hablo sistema de gestión documental también estoy hablando de otros elementos adyacentes, ¿no? No solamente del software de gestión documental, sino por ejemplo del software de captura, de la parte de workflows, de la parte de no sé, de RM en general, todo lo que compone el universo SM, ¿no? O sea, entonces lo que ellos están diciendo aquí es no te pongas tú mismo a hacer todo eso, porque es que en la nube es aún más fácil, ¿no? Solamente tienes que ingresar al sistema, pedirle a tu proveedor que te lo customice o customizarlo tú mismo, ¿vale? Si dentro de la medida de lo posible y empezar a utilizarlo y ya está. Eso es todo. Ese es el poder del cloud computing, ¿no? Entonces, lo dice la AIM, pero nosotros también hemos querido preguntarles a muchos de nuestros clientes que se han pasado a cloud cuáles son sus razones, ¿no? En orden de importancia, las razones que ellos nos han dado son las siguientes. La primera, la inmediatez. Y es básicamente que tú contratando un sistema de gestión documental en cloud, pues no tienes que esperar una implantación de un mes, 2 meses o más. No, o sea, prácticamente esto es inmediato, ¿no? Pago el servicio y lo comienzo a usar. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, facilidad de uso y libertad. Yo tengo un sistema que me permite acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier punto del planeta. Entonces esto es tremendamente positivo y nos da mucha libertad, ¿no? Sobre todo a los que somos trabajadores de la información, ¿no? Que necesitamos movernos, necesitamos flexibilidad, necesitamos conectividad, necesitamos, en fin, en general ser más eficientes y tener más herramientas para hacerlo, ¿no? Otra de las razones importantes que, digamos, es la que más se menciona siempre, es el tema de los costes, en particular de los costes preventa y postventa. Bueno, cuando uno adquiere una aplicación en sus propios servidores, normalmente primero tiene que preguntarse si tienen la infraestructura hardware necesaria para poder albergar ese nuevo software que ha comprado, ¿no? Y en segundo lugar, pues tiene que preguntarse si tiene presupuesto para pagar a una empresa para que le haga el soporte a ese software. Porque el soporte, no hay nada como el soporte del fabricante al final, ¿no? Es nuestro equipo de IT puede conocer el software, pero nunca al nivel que lo hace el fabricante, ¿no? Entonces, hay una serie, bueno, eso sin contar que en realidad para muchos productos el soporte es
simplemente obligatorio, ¿no? O sea, es una cosa que no está en negociación. Tienes sí o sí que contratar soporte. Entonces, hay una serie de costes que están directamente relacionados, digamos, con lo que es tener un software on-premise, ¿no? En tus servidores. Por último, la última razón que nos dan nuestros clientes es más sobre esa flexibilidad, ¿no? Pero flexibilidad también mucho en sentido de costes, ¿no? Y de necesidades. O sea, ¿qué pasa si yo me quedo sin espacio de disco en una implantación local, ¿no? Bueno, pues que hay que hacer una serie de movidas. En cambio, si yo me estoy quedando sin capacidad en el servicio cloud, pues lo único que tengo que hacer es darle un botón y ya está, ¿vale? Y pasamos de un rango de precios a otro más elevado, pero mi necesidad, que es la de tener más almacenamiento, se me soluciona de manera prácticamente instantánea. O si no es instantánea, al menos sin que mi personal técnico tenga que molestarse. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esas han sido las razones por las que nuestros clientes se están pasando a la gestión documental online. Otra cosa llamativa que nos llama mucho la atención, porque nosotros comenzamos con el tema del cloud hace más o menos 2 años, y cuando empezamos, la verdad, la respuesta no fue la que esperábamos. O sea, el mercado iberoamericano no estaba muy receptivo en ese momento, ¿no? Sin embargo, desde el año pasado, desde más o menos mediados del año pasado, o tal vez segundo trimestre del año pasado, comenzaron a venir empresas gordísimas, empresas, algunos, por ejemplo, patrocinadores de la Fórmula 1, empresas que inicialmente cuando nosotros empezamos, no pensamos que fueran a ser nuestros típicos clientes cloud, ¿no? Pero nos equivocamos y se ha equivocado toda la industria en general, ¿no? O sea, el tema es que esa empresa grande también está viendo el beneficio en el cloud. Empresa grande, empresa pequeña, al final el tamaño ha terminado por no ser ni una limitante ni algo a tener muy en cuenta a la hora de pasarse a este mundo, ¿no? Entonces, nada, esa es simplemente una anécdota que quería contar, y para empezar un poco también a explicar cómo funciona la parte de Atento, sí que me gustaría que revisáramos cuáles son las opciones que, por ejemplo, en el servicio de Atento Cloud tenemos, ¿no? Pues las opciones que tenemos básicamente son dos, ¿no? El servicio tradicional, que voy a abrir el navegador y os muestro un poco. Nuestros precios están publicados en la web, ¿vale? En cualquier momento podéis ir a verlos. Nos gusta ser muy transparentes en ese sentido, o sea, que la gente sepa cuánto va a pagar, que no se lleve sorpresa de ningún tipo. Entonces, nuestros precios están publicados, ¿no? Como veis, aquí tenemos una tablita, y básicamente la manera en la que esto funciona, pues es simplemente escoger el rango de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De acuerdo al número de usuarios que vayan a hacer uso de la herramienta. Por ejemplo, yo necesito que yo tengo 25 personas de 25 personas de mi organización que quieren usar el sistema de gestión documental. Bueno, pues en ese caso yo sé que el tramo que me corresponde es el de 10 a 30 usuarios, y que esto me va a costar mes a mes 289 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo sigo teniendo solamente 25 usuarios, pero necesito 1 tera de almacenamiento en lugar de 500 gigas? Bueno, pues me voy al siguiente tramo, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el tramo que me corresponde. Esa es, digamos, la forma tradicional en la que funciona esto. Y ¿cómo va a ser la operativa al final de esto, no? Bueno, pues son nuestros clientes,
van a ir a una determinada URL y van a entrar al sistema por allí. Pero digamos que varias personas, igual que en Dropbox, igual que en Salesforce, o sea, varias empresas están usando, digamos, un mismo sistema, ¿no? Si yo por el contrario quiero simplemente tener mi atento en una única instancia, pues entonces ahí ya es otra opción la que aplica, ¿no? Que sería el alojamiento dedicado. Digamos, esa es la segunda opción de que nosotros en el servicio de atento de gestión documental en cloud ofrecemos, ¿no? La tradicional, que os podéis guiar por la tabla de precios que ponemos ahí, y el alojamiento dedicado, que incluiría pues un sobrecoste para que, digamos, esa instancia de atento única y exclusivamente sea disfrutada por vuestra empresa, ¿no? Aquí explico, bueno, en esta dispositiva se explica un poquillo más sobre cómo funciona, ¿no? Lo que os comentaba de que si quiero alojamiento dedicado, pues habrá que pagar un extra. Lo que muchos de vosotros vinisteis a ver a este webinar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a obtener con el servicio de gestión documental? Bueno, pues un montón de bueno, no, en primer lugar me gustaría hacer una precisión, y es lo que obtenéis en el servicio de gestión documental es lo mismo que podrías obtener en una implantación on-premise. O sea, toda esa potencia igual la tenéis disponible, solamente que en modalidad cloud y mucho más económica. Nosotros aún seguimos, digamos, trabajando con implantaciones on-premise porque comprendemos que también todavía hay muchas empresas que por política interna o porque están sujetas a ciertas regulaciones o por las razones que sean, no están tan libres de dar este paso, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando con implantaciones on-premise, pero por supuesto también estamos trabajando la parte cloud. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es exactamente lo mismo, ¿vale? La misma potencia, la misma funcionalidad de gestión documental, ¿no? La funcionalidad clásica también por la que muchos buscan un sistema de gestión documental, ¿no? Control de versiones, aprobación de documentos, quiero que me llegue una alerta cuando pase algo sobre un documento, quiero ver todo lo que ha pasado sobre un documento, quiero poder hacer comentarios y ver los comentarios de los compañeros que están trabajando conmigo sobre un documento. En fin, vamos a empezar ya con la demostración del sistema para que lo veáis en vivo y en directo. Solamente me quiero guiar un poquito por el índice, ¿vale? Vamos a empezar viendo lo que es la funcionalidad de trabajo en equipo y control documental. O sea, vamos a ver control de versiones, aprobación de documentos, suscripciones a notificaciones y históricos del documento. Vale, nos vamos al navegador. La manera en la que un cliente cloud accedería al servicio de gestión documental es exactamente la misma manera en la que estoy accediendo yo, a través de una URL que no es esta, porque esta es una demo. Pero igual, o sea, tendrían una URL de acceso, un password y contraseña, y acceden al sistema, a sus documentos, que única y exclusivamente pueden verlos las personas de tu empresa con las que trabajan, siempre y cuando tengan permisos para ello, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que os comentaba de la funcionalidad tradicional de gestión documental. Vamos a subir un documento para hacer las pruebas, ¿vale? Lo podemos subir con drag and drop, ya se ha subido, ¿vale? Tenemos aquí un documento del que ¿qué podemos hacer con este documento? Bueno, pues podemos hacer flujos de revisión, podemos enviarlo a un compañero o a varios compañeros
para que lo revisen y lo aprueben, ¿vale? Que se haría desde aquí, desde esa pestañita. Básicamente por defecto el sistema viene con dos tipos de flujo, que son las revisiones en paralelo y las revisiones seriales. Las revisiones en paralelo son aquellas revisiones que vamos a utilizar cuando básicamente no nos importa el orden en el que se revise el documento. Digamos que hay una factura que me la tienen que aprobar 5 personas, pero me da igual si primero la aprueba uno y luego la aprueba otro. Lo único que me importa es que al final del flujo las 5 personas tienen que haber dicho sí, esa factura se aprueba, ¿vale? En esa situación utilizaríamos un flujo paralelo. Si por el contrario sí que nos importa cuál es el orden en que se aprueba la factura, porque primero a lo mejor tiene que ir al administrativo y luego tiene que ir al financiero y no sé, en general, que importa el orden, pues en ese caso utilizaríamos un flujo de revisión en serie. ¿Cómo sabemos, cómo hacemos el control de versiones en Atento? Bueno, para empezar, todo documento indica la versión en la que está. Yo acabo de subir un documento y por defecto el sistema la pone en la versión 0.0. Si yo modifico, hago alguna modificación en el fichero, alguna modificación en los metadatos o lo que sea, yo al modificar puedo decirle al sistema, increméntame la versión menor. La versión menor es, la versión, hasta aquí, tiene dos numeritos, ¿vale? El número de la derecha es la versión menor. Y este número lo usamos para representar cambios en el documento que no son muy grandes, ¿vale? Y luego tenemos las versiones mayores, que son el número de la izquierda. Y son los números que indican cuando, digamos, hay un cambio trascendente en el documento, ¿no? Entonces, cada que modifiquemos un documento, podemos decirle, pues, no me cambien nada porque realmente no quiere incrementar de versión, o podemos incrementar la versión menor o podemos incrementar la versión mayor. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con versiones? Bueno, pues la ventaja es que podemos evitar que entre compañeros nos perdamos el trabajo, ¿no? Porque, bueno, resulta que mi compañero ha hecho algo que al final no había que hacerlo y ha cambiado todo lo que yo he hecho que sí había que hacerlo. Entonces, en ese caso, por suerte, nuestro sistema de gestión documental guarda versiones, ¿vale? Entonces yo en cualquier momento me puedo venir a la pestaña de versiones guardadas y recuperar una versión archivada de ese mismo documento. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más funcionalidades de gestión documental tenemos? Bueno, pues tenemos un registro de absolutamente todo lo que pasa con un documento, que esto suele ser un requisito pues bastante importante para las empresas que deciden implantar un sistema de gestión documental, ¿no? Y es básicamente el poder seguirle la pista a los documentos con los que trabajan. Ya os he hablado un poquito de lo que es la funcionalidad para ayudar al trabajo en equipo y al control documental, que son el control de versiones. Bueno, me puedo suscribir también a notificaciones cada vez que pase un evento sobre un documento. Por ejemplo, si un compañero lo ha aprobado, me puede llegar a mí un email diciéndome, oye, que tu compañero ya ha aprobado el documento, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la funcionalidad de suscripción a notificaciones. Otra cosilla más, en Atento nosotros podamos organizar nuestros documentos como queramos. O sea, esta estructura de documentos que estáis viendo aquí, la he montado yo en 5 minutos y la puede montar cualquiera, ¿vale? Y no te obliga a tener una cierta estructura, ¿no? O sea, tú eliges la forma en la que tu compañía almacena sus documentos y el orden que va a tener esa documentación, y en ese sentido pues tienes total flexibilidad, ¿no? Luego tenemos una funcionalidad muy chula que me gustaría mostraros hoy, que es que está muy relacionada con la facilidad de uso, ¿no? Y es
por muchos años, bueno, no, por muchos años no, en realidad, hace más o menos desde hace unos 2 años o así, muchos usuarios de gestión documental se estaban pasando al uso de otras aplicaciones más light, ¿no? Dropbox, Box, ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque les resultaba más fácil trabajar con ellos que con un sistema de gestión documental. Entonces, la industria pues ha venido introduciendo una serie de campos que hacen que el modo de trabajar sea muy similar. Entonces yo os voy a mostrar, por ejemplo, un plugin que tiene Atento para trabajar de forma muy parecida como lo hace Dropbox, ¿vale? Y es el Drive. Básicamente, yo aquí en mis documentos tengo una carpetita, el Nuxeo Drive, que está sincronizada con carpetas que yo tengo en el gestor documental. ¿Esto qué me permite? Bueno, voy a ver un momentito en qué carpeta estamos. Estamos en edificación. Para empezar, sincronizar, digamos, una carpeta o un espacio de trabajo con los equipos locales es muy fácil. Hay que instalar un pequeño cliente y luego simplemente darle a este botón que estamos viendo aquí para que lo que yo tengo en una carpetita de mi sistema local esté sincronizado con lo que yo tengo arriba en el gestor documental. Entonces, vamos a buscar esta carpeta en el Drive, esa carpeta edificación, ¿vale? Esta carpeta está en infraestructuras y servicios, edificación, ¿vale? Podéis ver que lo que tengo aquí a mi derecha, mi biblioteca de documentos, es lo mismo que estáis viendo en el gestor documental. Vamos a entrar al expediente 1 y aquí también vamos a entrar en el expediente 1. ¿Vale? Tenemos exactamente lo mismo. Voy a volcar desde mi escritorio un documento a mi carpeta a mi plugin de Drive, porque quiero tener eso en el gestor documental sin tener que ir y subir nada. O sea, yo solamente quiero arrastrar a esta carpetita que yo tengo aquí y que se sincronice con el gestor documental. Entonces, la sincronización no es absolutamente instantánea, pero es bastante rápida. Vamos a movernos un nivel. Expediente 1. Todavía no se ha sincronizado. Vamos a darle aquí que nos recargue. Ya está, ¿vale? O sea, el documento que acabo de tirar aquí ya aparece en el gestor documental. ¿Qué nos permite esto? Bueno, básicamente, una de las cosas mejores que nos permite esto es que si yo, que era lo que pasaba antes, ¿no? Que a lo mejor yo, para mantener los documentos en el gestor documental, lo que tenía que hacer en la mayoría de los casos era estar subiendo y bajando el documento, ¿no? O sea, trabajaba y lo subía, o me tenía que instalar un cliente un cliente de integración con Office, ¿vale? Que ya me daba problemas si yo si yo no utilizaba ni OpenOffice ni Microsoft Office, ¿vale? Si editaba otro editor, pues ya tenía problemas porque no había una integración con esa suite de documentos. Entonces, básicamente lo que tenía que hacer era trabajar primero descargarme, ¿no? Descargarme la última versión del documento, trabajar en esa versión del documento y subirla. Esto pues es un poquito tedioso. En cambio ahora con ese plugin del sistema de gestión documental, pues yo abro mi documento, ¿vale? Edito el documento, ¿vale? Y lo mantengo aquí en esta carpeta. O sea que en realidad yo no tengo ni que subir ni que bajar nada, porque lo que se mantenga en esa carpeta está sincronizado. Seguimos avanzando, ya vamos a acabar. Lo último que me gustaría mostrarles es que el sistema está aparte optimizado, no solamente para tratar documentos de oficina, ¿no? Que si bien son la mayor parte de los documentos con los que trabajamos, la realidad es que hoy en día cada vez más las empresas tenemos que trabajar
con muchos activos digitales diferentes, por ejemplo, planos, ¿vale? Entonces, el sistema por defecto te permite previsualizar un plano, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja aquí de poder previsualizar? Bueno, pues la ventaja es que si yo estoy buscando algo, lo puedo previsualizar online antes de descargármelo, ¿vale? Entonces ahí ya me estoy evitando, digamos, el descargarme una cosa que después no me va a servir. O simplemente porque quiero ver de qué va de forma rápida, sin tener que descargar el documento, después abrirlo, etcétera. Esto con respecto a planos, pero el sistema para los que trabajamos, por ejemplo, para los departamentos de marketing y eso, que trabajamos con imágenes, vídeos, que tenemos que preocuparnos por derechos de marca, en fin, por una serie de metadatos y de problemas ligados a los activos digitales, pues el sistema está optimizado para responder a esos retos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo todo lo que sería el manejo esto viene por defecto, ¿vale? El manejo por defecto de archivos tales como audio, vídeos, fotografías, ¿vale? Entonces, básicamente, pues son unas vistas que me permiten navegar de forma más fácil por los documentos, ver metadatos que son típicos de este tipo de activos digitales, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, que para muchas empresas es importante. Y, por ejemplo, me permite otra cosa muy positiva cuando estoy trabajando con vídeos o con audios, y es que puedo reproducirlos sin tener que descargarlos del sistema, ¿vale? También me muestra, por ejemplo, todo el storyboard del vídeo. Entonces yo ya sé el contenido del vídeo sin tener que descargármelo. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, os he contado un poquito todo lo que es la funcionalidad, digamos, más común del sistema de gestión documental, funcionalidad a la que vais a tener acceso a través del sistema de servicio de gestión documental cloud. Yo ya no quiero aburrir más con mi intervención y voy a dar paso a la parte de las preguntas, ¿no? Vamos a ver, si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, solo tiene que utilizar la herramienta de mano levantada. También podéis plantear las preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? Voy a leer un poquillo las preguntas que se hayan hecho. Dice, ¿cuál es la seguridad que ofrece el servicio en la nube respecto a la confidencialidad de la información contenida en los mismos? Bueno, pues esta pregunta es muy simple. Los documentos son responsabilidad de la empresa que los sube. Nosotros no manipulamos documentación de nuestros clientes, ¿vale? Los documentos y la información contenida son responsabilidad de la empresa que los sube. Tendrán acceso a ellos únicamente las personas que la empresa que los sube quiere que tengan acceso a ellos, ¿vale? Nuestro sistema cumple con las normas vigentes en Europa sobre aplicaciones cloud, ¿vale? Y con la Ley de Protección de Datos Orgánica de España, ¿de acuerdo? Esa respuesta era para Puma Ormeño, ¿vale? Sigo respondiendo aquí preguntillas. Dice, buen día, ¿cómo se vería la visualización online de un archivo de AutoCAD? Que vi la funcionalidad de visualizar en AutoCAD. Básicamente, esto, la manera en la que esto funciona, ¿vale? Voy a ir a ese documento de CAD que tenemos allí. Estaba aquí en edificación, ¿no? Vale. Entonces, cada que el sistema reconoce que estamos trabajando con un fichero CAD o con las extensiones Drawing, ¿vale? Pues básicamente nos va a ofrecer dos posibilidades. La primera es previsualizar en AutoCAD.
Yo no, os voy a contar de qué se trata, pero no la puedo mostrar en vivo porque yo no tengo instalado AutoCAD en mi equipo local, ¿vale? Básicamente, lo que hace esto nuevamente es ahorrarme el paso de la descarga. Si yo le doy a previsualizar en AutoCAD y tengo AutoCAD instalado en mi ordenador, inmediatamente el archivo se va a abrir en AutoCAD sin que yo me lo tenga que descargar, ¿vale? Si por el contrario le doy a previsualizar online, lo que va a pasar es que me va a abrir una ventana como la que vimos hace un ratito, ¿no? Una ventana del navegador y me lo va a mostrar online. Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Si lo previso en AutoCAD, me abre mi AutoCAD en mi equipo, ¿no? Si le doy a previsualizar online, me lo abre en una ventana del navegador. Espero haber respondido a la pregunta. Voy a seguir con... Bueno, Luis, si he respondido a la pregunta, si no he respondido a la pregunta, me dice, ¿vale? Dice Boris que si el data center es nuestro, utilizamos un proveedor. Utilizamos un proveedor con servidores en Francia y en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Un proveedor con más de 5 data centers, bastante grande y con muchísimas medidas de seguridad. Seguimos. Luis nos dice, ¿puede previsualizarse documentos en Word, Excel u Ofimática? Bueno, vamos a verlo. Aquí no he subido. Voy a subir un libro de Excel, por ejemplo. Tengo por aquí. Lo subo arrastrando y soltando o a través del plugin de sincronización con el escritorio. Entonces ahora vamos aquí a este documento de Excel. Noten que aparece el iconito aquí de que es un documento de Excel. Me lo puede descargar en PDF y también le puedo decir muéstrame el contenido de ese documento, ¿vale? Entonces básicamente pues aquí yo tengo la previsualización del documento, ¿vale? Entonces la respuesta a esa pregunta es que sí se puede, ¿de acuerdo? Ángela Franco nos pregunta, ¿la plataforma me permite disponer de modo que pueda evitar que descarguen algún contenido? La forma en la que funciona Atentos a través de permisos, ¿vale? Si el usuario no tiene permisos para realizar una acción, para ver un documento, no podrá acceder al mismo, ¿de acuerdo? Jesús Chenol nos dice, ¿cómo se configura un workflow en serie? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí básicamente le vamos a decir flujo de aprobación en serie y le vamos a decir a inicio. Vale, entonces a continuación me van a salir, digamos, unas cosillas que tengo que rellenar. Me va a preguntar quién quiero que revise ese documento, ¿no? Entonces yo le voy a decir que el usuario test 1 y le voy a decir que el usuario test 2 va a seguir y que luego el usuario test 3. ¿Vale? Me va a preguntar también que realmente qué es lo que estamos haciendo, revisando el documento o lo estamos validando. O yo le voy a decir que es una validación. Necesito que este documento sea aprobado. Vale, entonces aquí le damos a empezar flujo de trabajo. Aquí podemos ver flujo de aprobación en serie ha sido iniciado por el usuario administrador. Yo, si me salgo, voy a intentar entrar mejor desde otro navegador para no salirme del sistema. Voy a entrar como el usuario test 1, ¿vale? Entonces, aquí en este bloque de tareas, ¿vale? My Task, voy a ponerlo en español el sistema para que está en español, está
Hay un error con la traducción de esto aquí. Bueno, básicamente aquí en mi dashboard personal me va a salir en el bloque de mis tareas que tengo que hacer la validación de un documento, ¿vale? Que es el documento que he subido con el otro usuario, que es comparativa OpenKM. Vamos a abrir aquí para que veáis que es el mismo documento, ¿no? Entonces, básicamente, yo ahora me voy aquí al documento, ¿vale? Y yo sé que estoy aquí, yo soy test 1 y soy la primera persona que tiene que aprobar ese documento. Entonces, yo abro el documento, lo veo y digo, sí, esto está perfecto, por mí ok, ¿vale? Entonces, valido el documento. Y ya está. Administrator, que fue el usuario que inició el flujo, y test 1 ya han contribuido. Ahora, el usuario test 2 va a tener que aprobar y así sucesivamente hasta que lo hagan todos los usuarios que establecimos que tenían que hacer esa aprobación. Si yo refresco aquí el sistema, me tiene que salir ya varios contribuyentes. Aquí está, varias personas que han contribuido, ¿no? Yo como administrador y el usuario T1, que es con el que abrí la ventana del navegador en Chrome. Seguimos con las preguntillas. Dice Luis Jara que la respuesta fue completa. De acuerdo, Luis, gracias. Luego tenemos una pregunta de Boris Martínez que nos dice ¿qué opción es la más económica? ¿Qué opción es más económica, la opción cloud o la opción propietaria? ¿O de qué dependería esta decisión? Está en general, pero ya no solamente en Atento, ¿vale? En general, digamos lo que es la opción cloud suele ser mucho más económica, ¿vale? Porque hay menos costes escondidos. O sea, recordemos que los costes del software al final no son solamente una licencia o una suscripción, ¿no? O sea, costes de software, tenemos costes como soporte. Por ejemplo, en el caso de la nube, cuando yo contrato el servicio de cloud de gestión documental de Atento, yo no le tengo que pagar un soporte aparte. O sea, el soporte hace parte del servicio que yo estoy recibiendo, ¿vale? Entonces, ese coste, por ejemplo, me lo evito, ¿vale? Si yo pongo Atento en mis servidores, bueno, pues el sistema para funcionar adecuadamente tiene unos requerimientos técnicos que tengo que cumplir, ¿no? O sea, el servidor tiene que tener unas características, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no tengo ese servidor ahora mismo, pues tengo que comprar uno para poder tener Atento instalado, Atento o el software que vaya a usar, ¿vale? Entonces ahí hay otro coste en hardware. Con el servicio en la nube, pues no tengo ese coste, ¿no? Porque no es mi infraestructura tecnológica la que se va a utilizar. Y así, pues hay una serie de costes sucesivos que aparecen en la versión in-house, en la versión on-premise, pero que están abolidos, digamos, en lo que es la versión cloud. Y sí, en general suele ser más barato y ya no solo por lo que son los costes ocultos, sino también porque el cloud nos permite economías de escala. Entonces, al final, permite que los proveedores puedan trasladar, digamos, esos ahorros de tener bastante gente o varias gente disfrutando los mismos recursos, pues pueden transmitir esos ahorros en costes a sus clientes, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, Jesús, es más barato. Jesús tiene una última pregunta que es, ¿existe alguna batería de preguntas para obtener las especificaciones para cotizar un proyecto y poder ver el dimensionamiento correcto? Sí, nosotros tenemos. Escríbenos un correíto a sales en inglés, de ventas, @atento.com. Atento con H intermedia entre T y E.
¿De acuerdo? Escríbenos y nosotros te hacemos llegar la batería de preguntas. Señores, ya llevamos una hora en el webinar. Yo me lo he pasado muy bien. Veo que ya no tenéis más preguntas. Si alguien tiene una pregunta así in extremis, que la plantee ahora o calle para siempre, o por lo menos hasta la próxima sesión. Y nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por estar conmigo una hora aquí conversando. Y nada, pronto nos haremos llegar el vídeo del webinar al correo, ¿vale? Para que podáis volver a ver todo lo que hemos visto hoy o compartirlo con vuestros compañeros de trabajo o con cualquier persona que queráis compartirlo. Muchas gracias a todos por las preguntas, a los que no habéis hecho preguntas pero habéis estado ya 55 minutos, pues muchísimas gracias. Un bonito día también para todos vosotros, que por aquí José Félix me está deseando un bonito día. María me está diciendo que gracias, muchas gracias a ustedes por la compañía y nada, os esperamos en otro webinar de Atento y un feliz día y un feliz agosto para todos. Hasta luego.